Bueno, hoy vamos a ver la ley de Charles y de Gay-Lussac, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta que es muy similar a la fórmula de la semana pasada, pero lo único que cambia es que como es apreciación constante, esas dos variables se anulan. Si Cuando yo tengo algo que no me va a modificar la cuenta, es como que estuviera sumando, perdón, si estuviera multiplicando por 1 acá y multiplicando por 1 acá, entonces directamente se anula. Entonces la nueva fórmula de esta ley es que el volumen 1 va a ser dividido temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividido temperatura 2. En base a esta igualdad podemos calcular cualquiera de estas cuatro variables. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo en el que si quiero calcular el volumen inicial de la fórmula que vimos recién se despeja y se va a usar esta. Volumen 1 va a ser igual al volumen 2 por temperatura 1 dividido temperatura 2. Cada vez que diga 1 y 2 estoy haciendo referencia a que el 2 es el final y el 1 es el inicial. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos este ejemplo. Dice, un gas pasó a ocupar un volumen de 2 litros luego de que su temperatura pasó de 293 Kelvin a 277 Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que la semana pasada. Armamos esta tablita para completar con los datos que me da. Entonces me dice, tengo dos temperaturas. Una inicial de 293 y una final de 277 Kelvin. Bueno, y el otro dato que me da, que dice que un gas pasó a ocupar un volumen de 2 litros, luego que su temperatura aumentó. Entonces, si me está diciendo que pasó a ocupar, quiere decir que este es mi volumen 2, 2 litros. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero averiguar es mi volumen 1. Entonces, usando esta fórmula, lo que vamos a hacer es, volumen 1 va a ser igual al volumen 2, 2 litros, por temperatura 1, que es 293 Kelvin, dividido 277 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y ahora puedo hacer las... Bien, al hacer 2 por 293, eso me da 586 litros. Kelvin con Kelvin lo habíamos tachado, por eso queda litros. Dividido 277, entonces me queda hacer esta última cuenta. 586 dividido 277. Y esto me va a dar 2,11 litros. Veamos ahora si lo que quiero calcular es el volumen final. Vamos a usar esta cuenta. Volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por temperatura 2 dividido la temperatura 1. Entonces tenemos un ejemplo acá de un problema. Un gas ocupa un volumen de 1,2 litros con una temperatura de 277 Kelvin. Luego aumenta a 302 Kelvin. Calcular el volumen 2. Entonces el volumen 1, 1,2 litros. Temperatura 1, 277 Kelvin. Volumen 2 es lo que yo quiero averiguar y la temperatura 2, 302 Kelvin. Entonces ponemos la fórmula. B2 es igual a B1 por T2 dividido T1. B1 es 1,2 litros por temperatura 2, 302 Kelvin dividido la temperatura 1, que es 277 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y ahora podemos hacer la cuenta. Bien, al hacer la cuenta de 1,2 por 302 me va a dar 362,4 litros, ¿sí? Porque el litro venía de acá. Dividido 277. Al hacer esta cuenta, 362,4 dividido 2,67 me da 1,30 litros. Y por último, para calcular la temperatura inicial, ¿sí? Se usa esta fórmula. Temperatura inicial va a ser igual a volumen 1 por T2 dividido volumen 2. Si yo lo pongo de un lado o del otro es lo mismo, ¿sí? O sea, acá lo armé así porque bueno, no me di cuenta, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Es en espejo, es una igualdad. Yo quiero decir que todo esto va a ser igual a esto. Entonces si yo tengo esto de este lado o esto de este lado, no me va a cambiar, es una igualdad. Entonces tenemos este problema. Un volumen de 3 litros aumenta a 3,5 litros luego que la temperatura alcanzó los 299 Kelvin. Calcular la temperatura 1. O sea, la temperatura 1 sería mi incógnita. El volumen inicial 3 litros. El volumen final 3,5 litros. Y la temperatura 2, 299 Kelvin. Entonces, usando la fórmula esta ponemos temperatura inicial va a ser igual a volumen 1 por T2 dividido B2 es igual a volumen 1, 3 litros, por temperatura 2, 299 Kelvin,
dividido el volumen 2, que era 3,5 litros. Acá en este caso, en vez de simplificar Kelvin con Kelvin, lo que vamos a simplificar es litro con litro, porque son los iguales. Y ahora podemos... Bien, entonces, al multiplicar 3 por 299 me da 897 Kelvin. Dividido 3,5. Hacemos esta cuenta y esto me va a dar 256,2 Kelvin en este caso, por lo que estoy calculando es la temperatura.